esta manera empezamos hoy nuestra conversación. Esta semana la vamos a tener con César Cabrera, que es profesor de la Escuela Insular de Música, profesor de clarinete, pero también, como veremos a lo largo de la conversación, él participa en muchas otras actividades de la escuela, como por ejemplo en la de dirigir la orquesta, porque ya la Escuela Insular de Música tiene toda una orquesta, podemos decir que sinfónica. Ya después te contaré si es sinfónica. Bueno, bien, de momento dejamos en suspense esto de la orquesta. César Cabrera, palmero, natural de Santa Cruz de la Palma, músico, docente, pero por encima de todo músico. César, si te parece podemos hablar un poco de ti, cómo llegaste al mundo de la música. Sabemos que no fue a través de una escuela de música como esta en la que tú estás ahora. No, en aquella época no existían las escuelas de música, ya de hecho es un modelo muy reciente. Y en aquel tiempo, es decir, pues estoy hablando del año 71, lo que había aquí en concreto en la ciudad era la banda de música de don Julio Gómez, la banda de música San Miguel. Y como por casualidad, pues siempre mis amigos fueron allí a aprender, un primo mío también, entonces el primo me dice que iba a la banda, que iba a tocar, y yo voy a aprender también. Como íbamos todos en grupo, pues vas y quieres aprender a tocar un instrumento. Y empezamos ahí, en la banda de música, que estaba, cuando yo empecé estaba aquí en el Teatro Chico, antes de remodelarlo, y empezamos ahí con don Julio, y en ese momento pues era una banda formada por unos 30, 40 músicos como mucho. Y en el año 72, si no recuerdo mal, fue ya cuando dimos el primer concierto debajo el Día de Reyes, debajo del Ayuntamiento, que ya se ha instaurado como una tradición y siempre todos los días de Reyes se hace un concierto conmemorativo de ese primer concierto que dio en ese caso esa banda, porque hubo mucho tiempo, desde la última banda que hubo, la de López, del maestro López, no había vuelto a ver bandas aquí. Entonces a raíz de eso pues surge esta banda y nada, y de ahí me pasé después ya, al cabo de los años, decidí, tenía la elección entre si universidad o conservatorio, me fui al Conservatorio de Tenerife, ahí acabé la carrera con don Antonio Sosa y Michael Kirby, y después ya hice estudios de perfeccionamiento en Hannover, en Alemania, con Hans Deinzer, a donde iba pues por periodos no demasiado largos durante varios años. Además, este profesor Kirby y luego Heinzer en Alemania los dos son dos grandes especialistas en clarinete. Pero aparte de eso, yo recuerdo que tú incluso ya siendo estudiante llegaste a formar parte de la JONDE, la Joven Orquesta Nacional de España. Sí, bueno, en ese caso formé parte, pero como lo que se llama alumno invitado, es decir, hay integrantes invitados. Dada el momento en el que yo empecé a estudiar clarinete relativamente tarde, en cuanto, por decirlo así, seriamente, ¿no? Y entonces, dada mi edad ya, pues estaba de invitado y se me pasó el plazo para estar estando de invitado. Sí participé varias veces en algunos conciertos y en varios encuentros y después ya pues lo tuve que dejar. Ese fue quizá tu primer contacto con una formación, digamos, no banda, ¿no? Sino sí. Una orquesta. Sí, bueno, antes de eso ya estaba de becario en la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ya había participado varias veces en la Orquesta de la Laguna y en alguna orquesta que se había formado a nivel internacional pues en distintos sitios, en la Isla Reunión, en Francia, pues había tenido varios acercamientos antes de llegar a la JONDE, ¿no? a lo que es el elemento sinfónico, ¿no? La orquesta sinfónica. Además, incluso después, cuando acabaste los estudios, llegaste a formar parte de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, sacaste una plaza. No, como plaza no. No fue una plaza en propiedad. De la misma manera era, como la figura de clarinete bajo es un instrumento que no tiene plaza fija. En este caso, en la Sinfónica de Tenerife, entonces participaba siempre que hacía falta la figura de tercer clarinete y estuve así durante 3 años, pero nunca convocaron la plaza oficial, por decirlo así. Es muy difícil el estudio de un instrumento como el clarinete. Todo el mundo dirá que su instrumento es muy difícil y yo creo, mira, hace 5 minutos que preparamos esta piecita y estás tocando, es decir, la dificultad radica en la que te tienes que poner y tienes que estudiar. Cada uno tiene sus particularidades, eso sí, incluso una serie de requerimientos más o menos físicos incluso, ¿no? Sobre todo en instrumentos de viento, pero lo que es la dificultad yo creo que es la misma en todo, no determinaría que hay un instrumento especialmente difícil, ¿no? ¿Y por qué cuando empezaste en la banda
empezaste con el clarinete? ¿Don Julio o tu padre, que es una persona muy vinculada como muchas cosas, a la banda? El transcurso de mi vida ha sido todo pura casualidad. Es decir, cuando llegas allí a la banda, recuerdo, era una cosa muy graciosa que tú dabas un método, el eslava se llamaba, de música. Y entonces cuando tú llegabas a la lección 37 había unos instrumentos colgados del techo. Y entonces decía, bueno, el primero que llega a la lección 37 se lleva ese instrumento. Y entonces pues había un clarinete y me tocó un clarinete, pero pura, otra vez, casualidad, ¿no? Es increíble, ¿no? Y luego se ata a tu destino de una manera asombrosa. Total, ¿no? Claro. Bueno, forma parte de mí ya y es como inseparable. De aquella generación, porque tú empezaste la banda siendo un niño pequeñito, ¿no? De aquella generación han salido más músicos de ahí, de la banda. Sí, bueno, durante todo ese tiempo ha habido mucha gente que pasó por la banda y lo dejó, y otra gente que siguió, y hay mucha gente que ha salido de la banda que ha ido al conservatorio y que hoy mismo está dando clases, son profesionales y están tocando en distintos sitios, ¿no? No solo aquí en Tenerife, sino fuera incluso, ¿no? Pero en la Escuela Insular de Música, de aquella aventura inicial, creo que el primero, el que ha llegado hasta aquí... Sí, no, hacia la escuela sí, en el terreno este de escuela sí. Y luego, igual que la escuela, perdón, la banda de música ha llegado a producir, entre comillas, gente como tú, que ha podido llegar hasta donde tú has llegado, la escuela, a su vez, ¿ha tenido algún tipo de vínculo con la banda ahora, después de tantos años? Pues el vínculo es tan estrecho como que colaboramos muchas veces en cuestiones, por ejemplo, de préstamo de material, de espacio. Por ejemplo, ahora para el grupo sinfónico, que está formado por 77 miembros, no hay un sitio en toda la ciudad en el que podamos ensayar. Todos conocemos el problema del Teatro Circo de Marte, que todavía sigue ahí. El Teatro Chico, dado el nombre, pues no, imposible, no cabemos, ¿no? Y la colaboración ha sido a ese nivel muy estrecha. Nos han prestado el local, mucho material que necesitábamos, hasta poder en la escuela adquirirlo. Y siempre ha habido una muy buena conexión entre lo que es la banda de música y la escuela, ¿no? Que tú sabes que muchas veces en La Palma, sobre todo, bueno, en los sitios pequeños en general, la gente tiende a buscar malévolamente algún tipo de punto de confrontación más que de unión, ¿no? Y llama la atención que dos formaciones aparentemente distintas, como pueda ser la banda de música y la escuela insular, pues estén en armonía, ¿no? En general, con el resto de bandas también de toda la isla, yo creo que hay una muy buena relación. Es decir, los alumnos que salen de una banda, que ya tienen un cierto nivel, vienen a la escuela, acceden a la escuela y saben que van a recibir una enseñanza mucho más especializada que la que le puede ofrecer la banda, tanto por la formación de profesorado como por las posibilidades que una banda económicas tiene para dar unas clases de una forma sistemática, ¿no? Entonces hay muchísimas bandas que nos envían a los miembros de la banda a la escuela, y yo creo que comienza, tampoco llevamos demasiado tiempo en la escuela, pero comienza a verse una cierta influencia en el sentido de mejora de calidad de sonido de las bandas, en el sentido de una cierta visión de lo que es el mundo de la música, un poco diferente a la que se tenía, ¿no? Aquí, evidentemente, el único sitio al que se podía dirigir una persona con unas ciertas inquietudes musicales es la banda, y cualquier tipo de formación, como puede ser un ensamble de saxofones, una orquesta, un conjunto de violines, tocar con violines, hacer música de cámara, eran cosas que estaban de alguna manera, eran como lejanas, ¿no? No había posibilidad real de llegar a ese punto. La escuela está ofreciendo todo eso y está dándole, sobre todo a las generaciones jóvenes, pues una visión muy diferente de lo que era quedarse única y exclusivamente en el hecho de la banda, que está muy bien y que tiene una repercusión social importante, pero la escuela abre otra vía, ¿no? Dentro del terreno musical, ¿no? Has hablado de grupos, ensambles, por ejemplo, tú fundaste hace no muchos años y creo que todavía sigue existiendo el grupo, un quinteto alternativo. Sí. ¿Y sí. cómo fue aquello? ¿Dónde salió la idea? ¿Aquí en La Palma o en Tenerife? No, la idea del quinteto surgió en Tenerife, fue a raíz del contacto que tuvimos con Paul Opie, el oboe solista de la Sinfónica, y también pasamos un poco lo que está pasando ahora aquí, a ese nivel allá lo que pasó en Tenerife, es decir, hasta ese momento formaciones de ese tipo no se veían en el conservatorio o eran también muy minoritarias. Entonces él venía con influencias de otros sitios, otras ideas, y entonces se dio la circunstancia de que coincidimos una serie de personas y él crea el quinteto, que se llamaba Alternativo porque era la alternativa a un quinteto profesional de la Sinfónica que había. Es decir, no había, en el nivel amateur no había en ese momento ningún otro quinteto.
Y con ese quinteto pues hemos dado bastantes conciertos y hemos recorrido prácticamente todo el archipiélago y hemos ido a varios stages de música de cámara Barcelona, que es un curso internacional. Y creo que bueno, ha tenido muy buena... Lo que pasa es que ahora lo que ocurre es que, claro, cada uno ha tirado para sitios diferentes. Unos se han dedicado a tocar profesionalmente, otros a enseñar, otros, algunos lo ha dejado. Pues entonces el quinteto ahora ya no funciona, ¿no? Sí, en cualquier caso, en España no hay muchas formaciones de ese estilo, ¿no? De música de cámara cada vez hay más. La música de cámara, precisamente en este curso, en el stage, percibías y ellos te daban a entender cómo en Europa la música de cámara es algo importantísimo, es la base prácticamente de toda la formación incluso, ¿no? Sin embargo, en España siempre ha estado relegada como algo meramente anecdótico, es decir, se reunían una serie de personas, trabajaban un repertorio más o menos asequible y dabas el concierto, y ahí se acababa la función de ese grupo, ¿no? Sin embargo, con la visión que está dando de Stage, que me parece interesantísima, se crean circuitos culturales en los cuales los grupos de cámara van actuando y se va creando una conciencia del grupo de cámara como incluso una posibilidad profesional, por supuesto muy complicada porque no hay muchos sitios donde tocar, pero poco a poco se va creando incluso en los propios músicos la conciencia de que la música de cámara tiene una importancia notable, ¿no? Siempre lo he tenido, pero en España quizás se ha pecado un poquito de despreciarla, ¿no? La Escuela Insular de Música es desde luego un ejemplo a nivel nacional, y esto no lo decimos ahora, no estamos descubriendo la pólvora, ni mucho menos, ya lo he dicho pues expertos tan importantes como el profesor y músico Fernando Palacios, o como el crítico Juan Ángel Vela del Campo, un crítico de primer nivel nacional. Esta escuela de música, pues una escuela emblemática a nivel nacional en lo que es el mundo de la renovación de la enseñanza musical en España. ¿Tú crees que a La Palma va a reportar, aparte de lo que ya de por sí reporta una escuela de música, ¿no? el enseñar música a mucha gente, va a reportar la posibilidad de que aparezcan grupos de cámara, no solo los que salen desde la propia escuela, sino incluso dentro de unos años, por poner una cifra, pues de aquí a 4 o 5 años? ¿Tú crees que en La Palma habrá grupos de cámaras que salgan con alumnos de esta escuela? Sí, es decir, las posibilidades ahora mismo, hay que entender una cosa, y es que la escuela lleva 4 años reales de vida. Es muy poco tiempo, a nivel de enseñanza no es nada, es decir, ni una generación ha acabado todavía lo que es el proceso en sí de la escuela de música. Por tanto, de momento surgen, ya empiezan a aparecer pequeñas formaciones, tríos, cuartetos que tienen un interés real por hacer música de cámara, y lo que hay que dejar, creo yo, y cuando se habla de la escuela modelo y demás, a mí personalmente a veces pienso que, bueno, muy bien, modelo de lo que quieras, pero danos margen para trabajar, para ir creando, ir consolidando muchas cosas que necesitan tiempo, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, es que saldrá pues cualquier cosa. De hecho, ya este grupo sinfónico, ahora al ir a Barcelona, ha sido una sorpresa para no solo nuestra cuando comenzamos, sino para los demás compañeros que conocíamos y que vimos en Barcelona. Se quedaban sorprendidos de que en tan poco tiempo pudiésemos formar un grupo de este estilo, ¿no? Y es que las posibilidades ahora mismo son infinitas, es decir, tenemos, por decirlo así, el futuro por delante. Entonces, lo único que hay que dejar es tiempo, porque realmente en este mundo de la enseñanza, si hay algo que se debe dejar es la opción a que las cosas se vayan poco a poco consolidando y vayan asentándose y tomando el camino que deberían tomar, ¿no? Es que César Cabrera pues ha sido el director musical de este grupo sinfónico. Tú decías antes que orquesta sinfónica no es, pero podemos llamarlo entonces grupo sinfónico. Conjunto, de hecho lo llamamos Conjunto Sinfónico de la Escuela Nacional de Música, porque una orquesta sinfónica está entendida como el cuarteto de cuerdas, violines primeros, violines segundos, viola, cello, más contrabajos y lo que se llama la madera a dos, es decir, 2 flautas, 2 oboes, 2 fagots. En ese sentido, ni siquiera el profesorado de la escuela abarca todas esas especialidades. Entonces, a raíz de ahí se crea la necesidad, dentro del diseño general de la escuela, de formar un grupo grande, y nos planteamos, bueno, ¿cómo podemos combinar clarinetes con saxofones, trompetas, violonchelos, violines? Claro, la sorpresa fue grandísima y positiva en el sentido de que descubrimos un material impreso en el que ese tipo de formaciones ya desde hace mucho tiempo, como siempre en el resto de Europa, se trabajaba. Entonces no te vienen las partes para
violines, violas, sino te pone las distintas tonalidades de los instrumentos y tú adaptas, dependiendo del grupo que tengas, la partitura a ese grupo. En ese sentido habían cosas tan curiosas como que la parte de bajo, no habíamos contrabajo, la hacían dos clarinetes, dos clarinetes bajos, dos saxofones barítonos y un violonchelo. Que esa combinación la gente cuando lo veía se quedaba y dice, pero ¿y eso puede sonar bien? Claro que puede sonar bien. Cuestión de trabajo, de calma y poco a poco ir intentando imitar la sonoridad que puede tener un conjunto sinfónico, una orquesta sinfónica, ¿no? Y por otro lado tiene un cierto carácter sinfónico porque el repertorio que trabajamos sí es sinfónico. Como te comentaba, adaptado a esas necesidades materiales que tenemos, ¿no? Y por otro lado, este conjunto surge como una necesidad pedagógica en todas las escuelas, es decir, ahí se reconocen en ese grupo, en los ensayos, hay desde gente que lleva ya los 4 años de la escuela hasta gente que llevaba 1 año tocando nada más. Entonces, cada partitura se adapta al nivel y todos se integran en la misma idea, cosa que es positivísima para todo el mundo, claro, ¿no? Por supuesto, ofrece una serie de dificultades añadidas a lo que ya es de por sí trabajar en un grupo así, pero ha sido, creo yo, y por los comentarios de los propios alumnos, que para mí lo que al final cuenta, una experiencia muy positiva y en la que ellos han comenzado a reconocer patrones como por ejemplo seguir la mano de un director. Había personas, incluso adultos, que nunca se habían puesto delante de un director. Entonces de repente, ¿y eso de la mano, eso qué es, no? Pues no llevaban ni 1 año en la escuela, ¿no? O reconocer, vamos a la letra de ensayo a la A, a la B. O reconocer, vamos a ver la afinación, escuchen el timbre de los violines, vamos a los clarinetes a ver si igualamos el timbre de los violines. Cosas de ese tipo que en otro ámbito, en otras partes de la escuela no son posibles. En todo caso, lo más que se acerca serían las clases colectivas, que son un tipo de clase que hacemos, pero en las que solo hay instrumentos del mismo tipo, ¿no? Ahí ya abarca pues, cualquier posibilidad, incluso para la posibilidad que se ofrecía a los pianistas de poder participar dentro de la escuela como percusionistas, porque claro, pianistas en una orquesta puede haber 1, 2 máximo, 6 a 4 manos, pero en este caso optamos por traer un profesor de percusión y adaptaba a los alumnos de piano, les hacía tocar pues platillos, timbales, y la verdad que para ellos ha sido, de hecho el año que viene que todos quieren apuntarse, claro, a percusión, ¿no? Y es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Es que César has estado hablando de una experiencia muy concreta que es la formación de un conjunto sinfónico formado por profesores y alumnos, como tú bien has dicho, de diferentes niveles de la escuela, lo cual lo convierte en una experiencia interesantísima, ¿no? Y esta formación fue representando a la Escuela Insular de Música de La Palma a un stage que hubo en Barcelona en mayo, creo que fue. Mayo. Y bueno, allí tuvieron ustedes un éxito muy grande. Sí, la verdad desde el punto de era... vista pedagógico sentaron digamos un mojón en el que fijarse las otras escuelas, sobre todo las que están empezando y también las que ya llevan años funcionando. Cuando tú antes decías que te preguntaban, oye, ¿cómo han logrado esto? ¿Tú qué le respondías? ¿Cuál es el secreto? Porque pues, has hablado de algo extraño que se está produciendo aquí. ¿Cuál es el secreto? El primer ensayo, cuando comenzamos a ensayar hace ya, bueno, el final del curso pasado fue cuando comenzó este grupo. La sorpresa fue que no había graves problemas de ensamble, ¿no? de unir todo aquello. La conclusión, porque claro, nosotros mismos, sinceramente, es que nosotros mismos nos sorprendimos de ese resultado tan inmediato, ¿no? Y es que una de los fundamentos de la escuela es la clase de 3. Es decir, no existe la clase individual como tal, es decir, la relación alumno-profesor y ahí se acaba. Si no hay una clase en la que hay 3 alumnos con un profesor, de tal manera que desde el primer momento de coger el instrumento ya estás trabajando elementos de cámara, forzosamente, por decirlo de alguna manera. Es decir, están participando 4 personas de una misma experiencia musical, en la que puedes formar acordes, puedes crear la noción de escucha, tanto que nos insistió Fernando Palacios en la capacidad de escucha. Todo ese tipo de elementos lo estás trabajando desde un primer momento, entonces lo único que haces al situarlo en un conjunto sinfónico es ampliar en cantidad de personas, pero la dinámica ya de alguna manera la tienen hecha, ¿no? Y creemos, pensándolo, porque ya te digo que somos los primeros sorprendidos, que pues ha sido el motor, y de hecho es lo que marca un poco la diferencia con el resto de escuelas, lo que ha hecho que esa clase de 3 tenga una importancia vital ahora mismo dentro del diseño de la escuela, ¿no? O sea que desde el punto de vista
práctico, pues la pedagogía está dando unos resultados sí, la verdad sorprendentes incluso para ustedes. Ajá. Si hay algo que hemos hecho, evidentemente hay una cosa que es evidente. La enseñanza a nivel de conservatorio o lo que es el preparar docentes, preparar personas capacitadas para enseñar, siempre ha sido algo muy secundario, hasta diría que olvidado. Llegas, te dan una clase durante un año de supuesta pedagogía, haces una memoria y con eso supuestamente eres profesor. La escuela se ha esforzado durante todo este tiempo muchísimo en todo lo que es el proceso de reciclaje del profesorado. Hemos visitado escuelas en Austria, en Alemania, escuelas en la península. Hemos ido a beber de las fuentes de allá donde estuvieran, ¿no? En el Congreso de Barcelona fue donde entramos en contacto con este festival, para después posteriormente ir a este festival, y ahí percibes un montón de cosas. Resulta que descubrimos que esta clase de 3, que pensábamos en un principio que hasta era una especie de descubrimiento, había un francés que ya llevaba muchos años haciéndolo y coincidía plenamente con todas las conclusiones a las que habíamos llegado. Ahora en el Stage de Barcelona, que se celebra este año, él va a ir también y vamos a entrar en contacto muy directo con él para ya ir un poco más al fondo, porque él sí es verdad que tiene una trayectoria ya de 15, 20 años de hacerlo de esta manera, ¿no? Por eso te digo que el proceso es, a la vez que estamos enseñando, hay un proceso de reciclaje muy fuerte, muy intenso, ¿no? Y estamos totalmente implicados en esa idea y bueno, ahí estamos en el camino, ¿no? Y que ustedes, por el hecho de que sean profesores, no van a dejar de modernizarse, ponerse al día, buscar nuevas, lo último. Evidentemente, y hay una cosa que también fomenta la escuela y es que el profesor debe ser una persona activa musicalmente. Es decir, que todos los profesores de la escuela tienen sus grupos de cámara, dan sus conciertos en diferentes sitios, fuera, dentro de la isla, claro, en la península, y la idea un poco también es mantener un profesor vivo, en el claro, sentido musical de la palabra. Porque claro, ¿cómo le voy a hablar yo a un niño de una experiencia musical cuando yo no me subo nunca a un escenario? Sí, podrá haber, yo tengo el título que yo quiera, pero si no me subo a un escenario y si no toco, claro, ¿de qué experiencia vital le voy a hablar? Entonces, eso también es otra cosa que se ha fomentado durante todo este tiempo muchísimo. Ha habido un periodo en cuanto al reciclaje que ha sido un nivel de trabajo enorme. Dábamos las clases por la tarde, pero todas las mañanas teníamos cursos de informática musical, de pedagogía, de instrumental org, de percusión, de armonía, un poco de todo, ¿no? Ha sido un proceso muy intenso, ¿no? César, ¿cómo se llega a ser director de una formación como esta, ¿no? Tú, yo creo que es la primera vez que diriges, ¿no? Bueno, ya había tenido alguna experiencia de dirección en la banda también. Sí. Como yo digo, es que para mí la banda ha sido un poco, ahí he aprendido de todo, ¿no? Como hacerlo por pura práctica y error, es decir, que no ha habido más formación, ¿no? Y llegar a dirigir, en este caso, este conjunto, vuelvo otra vez a las casualidades, porque simplemente, a ver, ¿quién lo hace? Pues bueno, pues lo hago yo. Y fue un poco así de simple, ¿no? Y formación real, yo he hecho un par de cursos de dirección, pero sin más pretensiones que un mero acercamiento a lo que ese mundo supone. Por cierto, que nosotros creo que en los archivos de Canal 22 tenemos imágenes y por supuesto sonido de alguna actuación de este conjunto sinfónico, y ahí pues ustedes podrán escuchar y ver a esta orquesta en cursiva dirigida por César. Si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Bien. Damos unos minutitos de publicidad más, en 2 minutos nada más, y vamos, que no se vayan de ahí y volvemos enseguida. Muy bien. Bien, seguimos conversando con César Cabrera, que es profesor de la Escuela Insular de Música. Su especialidad es el clarinete, pero no solo. Ya sabemos que él hace más cosas en la escuela, dirige el conjunto sinfónico. Incluso antes, si usted está viendo este programa desde el principio, pues hasta se sorprendería de habernos visto a los dos tocando por primera vez y casi sin ensayar, porque un poco antes de que se encendieran las cámaras empezamos a hacer aquí unos pinitos con esta marimba,
Y a mí me gustaría preguntarte, César, la primera sensación que yo tuve cuando estuve tocando aquí era que, además de tocar música, estaba jugando. ¿Esto quizás sea también un secreto de la escuela? Bueno, secreto. Es el hecho real de lo que un niño hace constantemente. Es decir, un niño en su entorno natural juega permanentemente. Reconoce el mundo, reconoce el espacio a través del juego. Reconoce todo su mundo a través de la fantasía, la imaginación, los cuentos, que después tocaré algún cuento. Ese es el mundo real que el niño reconoce. Estamos hablando entre 8, 13, bueno, de 4 a 7 años, que es el taller de música y movimiento. Todo ese periodo el niño va reconociendo el mundo a través de lo que es el juego, el hecho práctico de las cosas. Entonces, una idea fundamental en este tipo de pedagogía es que la práctica va por delante de cualquier otra cosa. Es decir, cuando empezamos antes te dije, venga, vamos a tocar esto sobre la marcha. La idea es que tú primero reconozcas prácticamente lo que está sucediendo a nivel musical y después, si quieres, ya podemos teorizar y hablar, y entonces hablar un poquito de técnica, que si cuidado, coges la baqueta, si hazlo de esta manera. Pero primero tú tienes una vivencia musical, auditiva de lo que está pasando, y después lo trasladamos al nivel al que sea. Por eso es una de las cosas en las que más se insiste a la hora en este tipo de enseñanza, y es el juego como elemento. Por supuesto, el juego entendido en el sentido positivo, eso no le quita rigor a la enseñanza. El juego sistematizado, el profesor se prepara sus clases, lo ordena, lo secuencia por trimestres, hay una evaluación, hay un control sobre todo el proceso que se está siguiendo. El niño, que a eso le interesa poco, el niño lo que hace es llega a clase y juega, y se pasa un buen rato de música, y esa es la idea de lo que es la clase individual, ¿no? Ya. Bien, has hablado de niños, has hablado de juego, has hablado, o si no fui yo el que lo dije, algo de magia, creo que lo estaba comentando antes de que reanudáramos la conversación. Si te parece, pues nos gustaría escuchar algún ejemplo concreto, práctico, de lo que puede ocurrir en una clase tuya de clarinete. Sabemos, antes decía que tienes aquí cuentos para clarinete y voz humana. Y no sé, puede ser un buen ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es una obra concretamente de Tom Johnson, compositor americano afincado en París, el cual está muy imbricado en todo el tema de pedagogía, y también hace muchas obras para un poco crear una cierta ruptura o romper de alguna manera ciertos esquemas, ¿no? Ahora voy a tocar un cuento de él, el primero de esta serie, se llama Bedtime Stories, es cuentos para dormir o historia para dormir, y precisamente lo que crea es la conciencia de que la música por sí misma de entrada puede darte un mensaje. Si la acompañamos después de un texto, al volverla a oír puede significar otra cosa, puede hacernos pensar otro tipo de cosas. Incluso al principio este tipo de música puede sorprender y dice, pero bueno, ¿qué está haciendo ¿no? Como tocando este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, al oír el cuento y volverlo a oír, ya la impresión es completamente diferente. Bueno, mejor que explicarlo, lo hacemos, ¿sí? Érase una vez un hombre y su esposa que intentaban dormir. Ella se volvió a él y le dijo, cuéntame un cuento para dormir. Y ella le dijo, no, cuéntame tú un cuento para dormir. Y él le dijo, no, cuéntame tú un cuento para dormir. Y ella le dijo, no, cuéntame tú un cuento para dormir. Y ella le dijo, no, cuéntame tú un cuento para dormir. Y él le dijo, no, cuéntame tú un cuento para dormir. Él le dijo, no se me ocurre ningún cuento ahora, cuéntame tú uno. Y ella le dijo, cuéntame un cuento para dormir. Y él le dijo, no, cuéntame tú a mí un cuento para dormir. Y ella le dijo, no, cuéntame tú un cuento para dormir. Y él le dijo, no, cuéntame tú a mí un cuento para dormir. Ella se volvió hacia él y le dijo, ¿por qué no te callas a ver si me duermo?
Además, este cuento recuerda un poco, este diálogo absurdo recuerda un poco al teatro del humor absurdo, ¿no? Por ejemplo, de Ionesco. Tiene... A mí siempre me recuerda muchísimo a Woody Allen, esas historias, cómo acabar con la cultura. Además, Woody Allen, que precisamente que toca es clarinete. un enamorado del clarinete. Sí, él no fue a recoger los Oscars porque estaba tocando en su pub y claro, no podía dejar de tocar. Es un clarinetista de pro. César, este cuento normalmente tú a tus alumnos... Ellos llegan muchas veces, cuando llegan a clase por primera vez, no tienen una idea clara de lo que es el instrumento, casi sin conocerlo. Muchas veces vienen, oyen que existe un instrumento que se llama clarinete y no saben bien qué es. Y como una muestra para interesarles por lo que ahí está sucediendo, y sobre todo para mí más importante, más incluso que el hecho del instrumento, el hecho del cuento, de reivindicar, el contar cuentos, todo eso hace que ellos perciban la música como algo que no es absolutamente abstracto, ¿no? Yo llega un niño y le pones una partitura, esto es un do, esto es un re, esto es un mi, y venga, y ya está. No, ellos perciben primero la música, como te decía antes, como algo vivo, algo que está ahí y que el profesor hace y toca. Y entonces ellos, es muy importante que tengan una conciencia viva de lo que allí puede suceder, ¿no? Y por supuesto un reconocimiento de lo que es las posibilidades tanto tímbricas como expresivas del instrumento. Bueno, imaginemos que ahora mismo estás viendo la tele algún posible o algún candidato a ser alumno tuyo. ¿Qué dirías del clarinete? ¿Cómo presentarías el instrumento en una primera, no sé, una primera audición y una primera visión? ¿Qué dirías? Muy bien. Bueno, esto es un clarinete, es un instrumento que, como ven, funciona con aire, como acaban de ver, y se insufla el aire por aquí y sale por la campana. Se parece muchísimo a una flauta dulce, como pueden ver, porque tiene tres agujeros aquí y uno detrás, exactamente igual que una flauta dulce que la se suele utilizar en el colegio, salvo que tiene una serie de llaves de mecanismos para ampliar todo su registro. Y es un instrumento con unas posibilidades muy grandes. Puede tocar desde sonidos muy graves hasta muy agudos. Puede ser muy delicado. Muy agresivo. Puede ser oscuro. Puede representar animales. El gato de Pedro y el lobo. Es decir, las posibilidades, podemos tocar canciones. Una cosa que siempre les gusta. Eso sería una iniciación para que reconozcan un poco posibilidades del instrumento. Y esta madera negra, Ébano. retinta, ébano. Puro ébano, sí. Puro. Que sin duda pues le confiere ese sonido. Sí, de hecho, una de las características principales es que es madera, a diferencia por ejemplo del saxo soprano, que se parece muchísimo, incluso la embocadura, es la madera, y otra es la manera en cómo se horada el tubo, porque es un tubo que, a diferencia de otros instrumentos, es cilíndrico. El oboe, por ejemplo, es cónico por dentro, y al ser cilíndrico ofrece un timbre muy particular y unas posibilidades que otros instrumentos pues no tienen, ¿no? Hay cosas que se utilizan mucho en música contemporánea como multifónicos. Cosas más agresivas.
de ese tipo de efectos que en otros instrumentos no tiene posibilidad tanto de conseguirlo, ¿no? No, la verdad es que es un sonido maravilloso. Mozart, del que antes tocaba parte del adagio de su concierto para clarinete y orquesta, era un enamorado del Sí, sonido del de hecho, clarinete. escribió el concierto a raíz de conocer a su amigo Stadler, al cual le dedicó el concierto y hizo bueno, que le gustó tanto el sonido, le gustó tanto porque era un instrumento que se ha ido perfeccionando con el tiempo, y en ese momento ya se había introducido un perfeccionamiento más, que era ampliarle todo el registro, porque hasta ese momento solo manejaba lo que se llama registro de Chalumeau, que es un registro muy corto de extensión, y de repente al ver esas posibilidades tímbricas y ese cambio de registro tan grande que podía hacer, Mozart se quedó tan alucinado con ese sonido que le quiso componer el concierto. ¿Y qué antigüedad tiene el clarinete? Pues desde principios del siglo XVII ya se empieza a definir como clarinete. Bueno, Chalumeau en aquella época, y poco a poco va avanzando hasta definirse como clarinete, fue Boehm, un alemán, el que hizo este sistema de perfeccionamiento de llaves, y ya a partir de ahí ya se conoce como clarinete. Es un instrumento relativamente, en cuanto a la historia de la música, reciente, ¿no? ¿Y siempre se ha hecho con ébano? Sí, bueno, después ha habido experimentos de hacerlo con otros materiales, hay clarinetes de metal, pero como siempre pues ha sido la mayoría la que va imponiendo el criterio. Incluso hay dentro del clarinete hay muchas familias, está el clarinete bajo, el clarinete alto, más pequeños, más grandes. ¿Este cuál es? Este es el clarinete en si bemol, el soprano, por decirlo así, y es el que más se ha impuesto, es el que se toca prácticamente en todos lados, ¿no? ¿Cuál es el intérprete de clarinete favorito tuyo? ¿Hay algún músico en especial? Es que depende del estilo de música y depende de muchas cosas, ¿no? Claro, porque está en jazz. Claro, es que el clarinete también tiene la posibilidad bueno, se ha usado históricamente en muchos estilos de música, entonces hay determinados intérpretes que para un determinado tipo de música es fabuloso y para otro pues no tanto. O bueno, han hecho sus pinitos en música clásica, instrumentistas de jazz, que bueno, que no acaban de gustarme, o al revés. Entonces yo qué sé, pues te puedo nombrar a, bueno, Benny Goodman, súper conocido, a Carl Leister en cuanto a clásico, Hans Neisser, mi profesor inevitable, Eddie Daniels, ahora está muy de moda porque hace un tipo de fusión entre música clásica y jazz, Richard Stallman también, que está más bien dentro de la música clásica, pero que se ha dedicado mucho al tema de bandas sonoras adaptadas al instrumento, ¿no? Entonces hay infinidad de gente, más que intérpretes, que cada día soy más reacio a ese tipo de cosas. Lo que busco es determinada obra con determinado intérprete. Ya, claro. Entonces eso es lo que me llama la atención. Hay una versión de Carl Leister del quinteto de Brahms sublime, y sin embargo tocando Mozart, pues Anthony Pay quizás es el que más me gusta. Es decir, que como un clarinetista definido y ese es el único, no, además no creo en eso, ¿no? Ni tampoco convendría mucho a los intérpretes de cualquier otro instrumento, ¿no? Que centren su... Sí, muchas veces se focaliza, quizás en otros autor. instrumentos el clarinete como es menos conocido, por decirlo así, pero bueno, está claro, en violonchelo, en nombrar violonchelo ya se viene una persona a la cabeza, ¿no? Pues oye, pues hay mucha otra gente por ahí que sí, que tiene su importancia y que no todo lo que hace es necesariamente bueno, ¿no? Ya. A veces se peca un poco en el sentido del el nombre marca que va a ser bueno, el concierto incluso. Y hay, bueno, de hecho era un ejemplo muy claro con la Filarmónica de Berlín, creo que fue así, que la de Berlín fue o la de Viena. La de Viena. Que fue a Madrid, sí. y fue un desastre. Bueno, Se empeñó en llevar a un clarinetista, ¿era? No soy bien los detalles, Se no sé, pero empeñó en llevar a uno y falló. Se formó una bronca tremenda, el bolero de Ravel, conocido por todo el mundo, y aquello fue como un medio desastre. Entonces, malos días los tenemos todos. Es decir, que evidentemente hay personas y hay orquestas que tienen una sonoridad muy particular y atrayente, ¿no? Pero no me gusta dogmatizar en ese sentido. Hay un poco de todo y dependiendo de la situación y de la música que van a tocar, pues, por ejemplo, para Mahler, la Filarmónica de Boston, eso es otra cosa muy diferente a lo que puede hacer pues la de Berlín. Es decir, que depende de lo que quieras buscar, ¿no? Claro. Y los alumnos que vienen a ti, ¿cuál es el promedio de edad? Y buscan todo este mundo maravilloso que tú nos has descrito, desde el perfil morfológico del clarinete hasta su historia, sus intérpretes. Ellos buscan un instrumento clásico o un instrumento para pasar el rato o un instrumento solista, un instrumento acompañante. ¿Qué es lo que suele buscar y qué edades tienen tus alumnos?
Te hablo dos cosas. Bueno, las edades, en general, en la escuela hay niños de 4 años, que es el taller de música y movimiento, que no empieza con instrumentos, sino con actividades que desarrollen y potencian sus capacidades musicales. A partir de los 8 años ya empieza con un instrumento, y en todos los instrumentos hay desde 8 años hasta la señora mayor que tenemos, que es doña Bárbara de los Llanos, que tiene 74 años. Y es maravilloso porque todavía dio su primer concierto en Los Llanos, tocando con un grupito de niños que posiblemente el más grande de los que estaba allí tendría 10, 11 años. Y lo maravilloso es poder ver ese tipo de cosas. Es decir, que no se determina el que tienes que tener una edad específica para entrar. Todo depende, hay un problema que sí tenemos y es una demanda enorme. Entonces, ha habido que poner un criterio que es riguroso orden de llegada. Desgraciadamente es así. Es decir, que no hemos encontrado, porque incluso ha habido momentos en los que hemos hecho una pequeña selección, hacer como unos talleres durante 2 o 3 semanas, pero no deja de ser injusto también. Es decir, que en 2 semanas no se puede valorar, y menos un niño, ¿no? A nivel musical, ¿no? Entonces, los perfiles son muy diversos y puede haber, pues, de 4 a 5 tengo una clase de 3 de niños de 9 años empezando, y a la siguiente clase tengo a 2 mayores de 30, 40 años ya en un nivel mucho más avanzado. Es decir, que cabe cualquier posibilidad. Y lo mejor de todo es que lo que vienen buscando es la parte musical. Es decir, que incluso en la oferta que se prevé se ponen 3 posibilidades, ¿no? El instrumento que tú quieres, y si no entras ahí porque no hay cupo, ¿qué otras posibilidades tienes? Y con hechos estadísticos, la gente que no entra en su instrumento, o el que solicitaba como prioritario, y coge un segundo instrumento, al final se quedan en ese instrumento, no lo abandonan, salvo hechos muy puntuales que tienen muy claro que su instrumento es. Pero un niño con 8 años no va a determinar nunca que ese instrumento es el instrumento de mi vida. Es decir, al fin y al cabo la palabra lo dice, es un mero instrumento para hacer música. Entonces nuestra misión en ese caso, el incentivar, el motivar y hacer que a través de este instrumento, en este caso, darle la mayor riqueza posible. Y claro, ahí está la dificultad nuestra, ¿no? Y estaba recordando el caso tuyo, cuando llegaste con el sistema eslavo a la lección 37, que tuviste que coger aquel por narices, porque era el que había. Y se quedó para siempre en tu instrumento. Bueno, pues, ¿por qué no nos cuentas y tocas? Te voy a contar otro cuento. Bueno, esto es otro de los cuentos de la serie de 13 cuentos de Tom Johnson. Érase una vez un compositor que quería componer una pequeña melodía para un cuento. La melodía le pareció demasiado larga y la acortó un poco. Esta versión aún le parecía demasiado larga, por lo que la acortó aún más. Esta versión todavía le pareció demasiado larga y la acortó aún más. Pero esta versión comenzó a parecerle demasiado corta y la alargó un poquito. Esta versión parecía todavía demasiado corta, por lo que la alargó aún más. Esta versión le parecía todavía muy corta y la alargó aún más. Esta versión era muy similar a la primera que había compuesto para el cuento. Pensó, esta melodía era fantástica antes de comenzar a cambiarla. Bueno, yo creo que tanto este ejemplo maravilloso como el anterior de cuentos y obras para clarinete y cuentos de este grandísimo compositor que es Tom Johnson, de esta manera yo creo que podríamos acabar, y te tenemos que dar las gracias. De nuevo se nos han abierto las puertas de la Escuela Insular de Música para poder charlar de música y de enseñanza, 2 elementos que no tienen por qué estar reñidos, ni muchísimo menos. El placer y el deseo de formación tiene que estar bien ensamblado, y te damos las gracias a ti personalmente
por estos minutos maravillosos de música y de simpatía y de cordialidad. Y yo creo que no sería mala idea que despidamos ya la charla, la conversación, viendo un poco de la orquesta o del conjunto sinfónico de la Escuela Insular de Música dirigido por César Cabrera. Y a ustedes nada, los emplazo hasta la semana que viene, como siempre.